Hola, muy buenas, soy Rubén Felgar, gran maestro internacional de ajedrez, y a continuación vamos a seguir con la serie de videos que tratan sobre aprender de las grandes lecciones de los grandes jugadores del pasado, de los clásicos, y cómo con esas mismas poder ganar nuestras propias partidas, ¿sí? No quedarnos solo en el conocimiento teórico, sino poder aplicarla y hacer nuestros propios puntos y nuestros propios éxitos deportivos con estas lecciones. Hoy nos toca Steinitz y la pareja alfiles, ¿sí? En los videos anteriores vimos a Capablanca cómo jugar contra las piezas del rival. Hoy nos toca un tema estratégico importantísimo que es la pareja alfiles. Yo creo que muchísimos de ustedes habrán escuchado una y otra vez que los dos alfiles son fuertes, que la ventaja es la pareja alfiles, etcétera, etcétera. Pero muchos se preguntarán por qué es tan fuerte, si es cierto que nos da una ventaja tan importante. Y la verdad es que sí, yo no tengo muchas certezas en la vida, pero que la pareja de alfiles es fuerte y que se ganan partidas con eso, es completamente cierto, puedo dar fe. Pero para eso hace falta conocer ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder sacarle provecho. Y la verdad es que el primero en dejar sentado esas bases fue el primer campeón mundial, el gran William Steinitz, que nos indicó el camino que hasta el día de hoy se utiliza la misma técnica. Para eso hay una partida muy famosa de él jugada contra English en Londres en 1883 y es la que les quiero mostrar. Empieza en esta posición que tenemos en el tablero donde las blancas juegan C3 porque le amenazaban el peón de B2. Y aquí Steinitz, las primeras jugadas no, bueno, podrían haber distintas, pero juega torre F8 que tiene una trampa, amenaza torre por alfil y como en el caballo. Si tenemos una buena jugada e incluso esa tiene una trampa, aún mejor. Muchas partidas terminan antes de lo pensado a causa de las trampas. Torre F8, caballo B3 y ahora sí vamos con la primera jugada que va a ser parte de este procedimiento en la lucha de pareja de alfiles, en este caso contra caballo y alfil, también funciona contra dos caballos. Si es primer paso, restringir el caballo, acá está marcado el alfil, pero en realidad quiero marcar el caballo, restringir al caballo contrario, generalmente con peón, ¿sí? Con movimientos de peón, vemos como aquí las negras controlan dos saltos del caballo, pero también fíjense una cosa que va a ser muy importante, el peón se coloca en la misma casilla del alfil contrario. Y vamos a ver que eso es absolutamente trascendental. Lo vamos a ir explicando más adelante. Las blancas jugaron H3, ahora alfil E6, podrían haber habido otros retrocesos, alfil D7, alfil C8 también habría estado bien, pero alfil E6 se ve bonito. Torre F1 y nuevamente una jugada muy importante que tiene que ver con restringir al caballo, en este caso, de lo que podría ser un punto muy fuerte para el mismo. Y esto, lógicamente, se hace con C5, otro avance de peón. Podrían decir, bueno, pero el caballo una jugada antes podría haber ido a D4, cierto, pero en ese caso, sinceramente, retrocedemos el alfil y a la siguiente jugamos C5 y nada habría cambiado, ¿sí? No habría hecho ninguna diferencia. Bueno, luego de torre F1, C5, muy importante, un caballo bien centralizado en un punto fuerte no va a ser peor que un alfil nuestro, por lo tanto hay que ir quitándole las casillas, pero fíjense de qué manera, peones en el mismo color del alfil contrario. C5, ahora English amenaza la torre con alfil G5, la idea es luchar por la columna abierta, y en este momento viene una jugada que ya es un poquito más difícil, por lo menos estéticamente hacerlo, pero es un movimiento que la verdad que me impresionó bastante cuando lo vi por primera vez ya hace unos cuantos años, y es F6. ¿Sí? Fíjense cómo un nuevo peón en casillas del color del alfil contrario. Incluso en este caso a costa de dejar nuestro alfil de G7 aparentemente encerrado, pero eso va a ser de forma temporal, no va a estar para siempre así. ¿La idea cuál es de todo esto? ¿Por qué estamos poniendo los peones en el mismo color del alfil de nuestro rival? Porque la idea es que la pieza que realmente va a marcar la diferencia para nosotros va a ser, en este caso, el alfil de 6, el alfil que nuestro rival no tiene. Porque vamos a sacar provecho y vamos a dominar las casillas, en este caso blancas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, ponemos los peones en las mismas casillas del alfil contrario, restringiendo el caballo también, y a mediano o largo plazo nuestro otro alfil es el que marca la diferencia. Ya vamos a ver cómo eso sucede. Alfil F4, rey F7, no nos olvidemos de los principios básicos, no sea que por estar aprendiendo algo más avanzado nos olvidamos de centralizar el rey en un final, eso sería terrible. Rey F7, F3, y ahora ustedes se pueden imaginar la jugada de Steinitz,
G5, otro movimiento brillante siguiendo el mismo plan. Torre por torre jugaron las blancas. La intención de eso es poder poner el alfil en E3, haber quitado la torre de 8. Y ahora una jugada que ya está llena de simbolismo. H6. Fíjense qué bonito. Todos los peones negros en el color del alfil contrario. ¿Sí? Hago mucho hincapié en esto porque mucha gente sí sabe o ha escuchado lo de dominar las casillas del caballo. Pero el tema de los peones en el mismo color del alfil contrario es algo que muchas veces no se conoce tanto y es igual o más trascendente. En este caso la idea de H6 es que defiende G5 y nos permite eventualmente el avance del peón F a F4 y a F5 para no dejar nuestro alfil de G7 tan feo hoy. Bueno, contra H6 las blancas jugaron torre 1 y ahora F5 con idea de F4 como bien dijimos. Las blancas quieren evitar eso. English juega F4. English, que por cierto es un jugador que habrá pasado a la historia del ajedrez por haber perdido esta partida, lo cual nos indica que perder no siempre es malo, ¿sí? La verdad es que a mí no me habría molestado perder partidas con Kasparov o con jugadores así, pero bueno, a veces uno no tiene ese honor. Tuve el honor de perder otras buenas partidas que ya en algún video mostraré. Con F4, alfil F6, defendemos el peón de G5, G3, y ahora se puede ver como en pocas jugadas la posición negra fue creciendo muchísimo, ¿sí? Los alfiles, las piezas rival sobre todo muy dominadas. Pero con eso no es suficiente. Para ganar tenemos que seguir avanzando en la posición y Stenitz hace un método muy útil a la hora de ganar espacio, que es A5. Fíjense esa jugada. La intención es desplazar al caballo negro con A4 y A3, o sea, primero con A4 y luego con A3 hacer una ruptura para quizás poder capturar el peón de C3. Por ejemplo, si el blanco hace una jugada desafortunada como rey a F2, A4, como para mostrarlo, no sé, caballo de 2, y la ruptura sería, bueno, perdón, caballo de 2, incluso podríamos comer el peón de A2, así que supongamos caballo C1, más triste aún, y con A3 la ventaja ya se vuelve decisiva de forma muy rápida, porque luego de peón por, comemos el peón en C3 y con la torre podemos ir a buscar el peón de A3, con ya obteniendo ventajas materiales. Por lo tanto, contra A5, las blancas tienen que hacer algo muy triste, porque claro, quizás les gustaría jugar A4 y frenarlo, pero en ese caso simplemente se pierde el caballo. Entonces tienen que hacer la tristísima caballo C1, básicamente anticiparse a la amenaza negra y contra A4 frenar con A3. Pero ahora es nuestro alfil de 6, el que mencionamos antes, que toma mayor protagonismo, haciendo una jugada técnicamente muy fuerte que es alfil C4. Fíjense el alfil de C4 como domina el caballo de C1, en este caso le toma las 4 casillas que el caballo blanco dispone. Por lo tanto se va viendo como esa profecía de que el alfil de casillas contrarias al de nuestro rival iba a marcar la diferencia. Bueno, ya se ve que es bastante real eso. Jugamos alfil C4, nuestro rival centraliza el rey, bueno, no nuestro rival, el rival de Stenitz. Y ahora les propongo, acá hay una flecha que no sé para qué está. Les propongo, si quieren pueden hasta pausar el video y tomarse un minuto para ver cómo seguir avanzando en la posición. En este caso hay dos caminos. Uno, que si lo encontraron les felicito, es jugar la torre a D5 con intención de luego defender el peón de C5 para avanzar B5, B4, hacer una ruptura, que el alfil de F6 se vuelva fuerte y eventualmente quizás hasta comer el peón de B2. ¿Sí? El otro es el que eligió Stenitz, que a nosotros nos viene bien porque es bien didáctico y se trata de una nueva transformación de la ventaja a partir de peón por peón. Fíjense que no se puede recapturar con peón porque en ese caso alfil H4 terminaría la partida de forma muy rápida, con jaque comiendo la torre. Estamos obligados a comer alfil por F4 y ahora algo bien interesante es que muchas veces una de las técnicas de los procedimientos para ganar con pareja de alfiles contra alfil y caballo es en el momento propicio cambiar nuestro alfil por el del rival y transponer a un final donde nuestro alfil sea dominante sobre el caballo contrario. Básicamente una simplificación, pero dejamos lo que más importa en este caso, que es la ventaja de un alfil sobre un caballo. Así jugó Stenitz alfil G5 y luego alfil por alfil, peón por. Se puede ver otra de las ventajas de ese cambio de alfil y es que el alfil en E3
estaba controlando la casilla de invasión de 2. En cambio, ahora que no está, la amenaza torre de 2 se vuelve fuertísima y el alfil sigue siendo completamente dominante sobre el caballo de C1. Bueno, las blancas evitaron la invasión con rey E3. No nos olvidamos de centralizar nuestro rey con rey F6. Y aquí es muy difícil sugerir jugadas para el primer bando. Jugó H4, pero por ejemplo, en caso de caballo 2, torre de 3 jaque, rey F2, torre de 2, ya con amenazas decisivas con la penetración de la torre. En caso de una jugada como torre H1, ok, simplemente rey E5, centralizamos más el rey y ya se empieza a amenazar F4 jaque, luego entrar con la torre como indican las flechas. Sería una ventaja brutal también. Por lo tanto juega H4 y luego de peón por H4, peón por. Si quieren también pueden tomarse un minuto aquí de pausa en el video para encontrar ya cómo ganar la partida. Prácticamente la ventaja ya es el último procedimiento decisivo el que tenemos que hacer ahora. Bueno, nuevamente siguiendo el lema de que el ajedrez es un juego de transformaciones, hay que ir transformando todas las ventajas hasta el acto despiadado del jaque mate. Es que Stenitz juega torre jaque, cambia las torres y ahora se va por el peón de H4, pero lo hace de una manera particular. Fíjense, no va por G6, porque en ese caso el blanco podría defenderlo, sino que lo hace de una manera muchísimo más astuta, con rey E5, para, bueno, el blanco juega caballo 2, pero lo que les quiero mostrar es que en caso de que el blanco quiera defenderlo, le hace una maniobra con el rey donde obstruye la llegada del rey al blanco a la defensa, y básicamente después de rey F4, las blancas no pueden evitar perder el peón. Por lo tanto, contra rey E5, el blanco juega caballo 2, pero una nueva transformación de la ventaja, en este caso a un final de reyes completamente ganado. Aunque, como dicen en Argentina, ganados son las vacas. Hay que tener cuidado, siempre podemos cometer el último error. Fíjense que aquí, luego de rey E3, sin un ataque de ansiedad, capturáramos el peón de forma inmediata, nos jugarían rey F4, nos comerían el peón de F5 y lo que es más terrible, el rey blanco está más cerca de los peones del flanco de dama e incluso nos ganarían el final. Por lo tanto aquí contra rey E3, Stenitz juega con cautela y precisión F4 jaque. La idea es que, claro, si el rey retrocede ahora F2, en este caso sí comemos el peón y tenemos un final ganado con peón de más. Y en caso de rey E4, seguimos promoviendo el peón con F3. Y contra rey E3 ya está claro que las negras jugaron rey G3 y las blancas tienen que abandonar porque, bueno, simplemente le estamos coronando antes, ¿sí? Y sería un final con dama, además no habría ningún tipo de misterio. Así que esta partida de Stenitz creo que es un excelente ejemplo de cómo jugar con pareja alfiles contra alfil y caballo, ¿sí? El procedimiento queda más que claro. Espero que les haya gustado, que les sea muy instructivo. Y les propongo que vean el siguiente video donde podrán ver cómo en este caso yo pude implementar estos conocimientos en mis partidas propias. La idea no es que quede, como les decía al principio, en una idea, en un conocimiento teórico, sino ver que es muy fácil de implementar a nuestras propias partidas, ¿sí? Espero nuevamente que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.